Saludos jóvenes, bienvenidos a un curso más del área de formación integral. El tema que vamos a ver hoy es el de amar para ser libres y ser libres para amar. Como un primer punto, lo que hay que dejar muy claro es que lo que distingue al ser humano de otros seres vivos como los animales o las plantas, más allá, incluso algunos autores mencionan que es la racionalidad. Más allá de eso está la libertad. Y nos vamos a centrar en este punto. Ustedes podrán decir que un animal, un puma, un tigre, un águila, son libres porque andan por los cielos volando, etcétera. Pero hay una condición en este tipo de seres vivos. Y esa condición es el instinto. Es decir, por el instinto, ellos reaccionan y responden al entorno y al contexto en el que están. Sería absurdo llegar a pensar que si una serpiente ataca a una persona y la mata, sería absurdo pensar que podríamos meter en la cárcel a esta serpiente. O si algún otro animal llega a atacar a una persona o hay una riña entre animales, sería absurdo adjudicarles sanciones legales. Y esto es principalmente porque la acción que realizaron fue por instinto. Hay instintos muy diversos y pudiéramos hablar de la nobleza en los instintos, que incluso llegan a sacrificar su propia vida para salvar al grupo o a la manada. Esto quiere decir que todos los animales actúan a través de ese instinto o son esclavos de su instinto. A diferencia del ser humano, que puede ir incluso más allá de lo que le dicta su instinto. Y a esto le llamamos libertad. La libertad es la capacidad interior de tomar una decisión inédita. Es decir, que incluyendo sus necesidades, sus impulsos, el ser humano puede decidir ir en contra de estos con tal de perseguir un fin ulterior o superior. De tal manera que un animal, estando incluso en un hábitat salvaje, sigue siendo esclavo de su instinto. Y un ser humano, incluso estando encarcelado, puede seguir con esa libertad interior de decidir cómo estar en ese lugar en el que se encuentra. Y la cuestión más importante o la capacidad que nos brinda esta libertad al ser humano es la capacidad de amar. Porque el amor, en esencia, es una expresión de la libertad. La libertad es lo que lleva a un sujeto al amor. Si no hubiera libertad en el amor, entonces esa relación está condicionada por otros factores. Y la primera situación es que eso no es amor. En el caso del ser humano, pudiéramos hablar de que si ese amor no es libre, es una expresión de otro tipo de situaciones. Y ahí se pueden presentar las dependencias o incluso si es mutuo, las codependencias. Por eso, lo más importante y lo que vamos a abordar en el tema de hoy es la libertad como posibilidad para el amor y como el camino para amar. Y a la vez el amor como un camino para ser libres. El primer punto es nuestra definición de amor. Y lo que vamos a ver es el amor, quitando esa parte romántica del sentimiento, de las emociones, que me atrevería a decir que eso depende más de la cuestión instintiva o biológica de la atracción de dos sujetos. La cuestión del amor humano, llevado a su expresión máxima desde la libertad, la vamos a definir como una entrega gratuita, total y totalizante. ¿Qué quiero decir con esto? El sujeto que ama busca entregar, busca dar, no tanto así recibir o comerciar. Es decir, el que ama está dispuesto a dar porque quiere dar. Y aunque no reciba una respuesta de esa entrega, él se siente satisfecho porque lo que quería era entregar. Entonces, el primer punto aquí en esta definición de amor es la dirección. El amor es del sujeto que ama hacia el ser amado. Siguiendo con esto, es una entrega gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque no espera recibir nada a cambio. Él da con generosidad. Él da porque quiere.
Y en este elemento de lo gratuito está el elemento de la libertad. Porque si a la hora de dar él recibe algo a cambio, ya no es completamente libre, está condicionada. O sería el sentido común del comercio de yo te doy algo para que poder recibir otra cosa a cambio. Entonces es importante saber que el elemento de la gratuidad o lo gratuito es lo que le da el toque de libertad. El último punto es lo de total y totalizante. El que ama busca entregar todo lo que es. Y en ese todo lo que es está implicado su tiempo, su energía, su inteligencia, pero también algo importante que a veces se nos olvida en este intercambio del amor, en esta entrega del amor, también está entregar sus defectos, sus limitaciones, sus dificultades. ¿Por qué? Porque a veces queremos entregar lo mejor y eso está bien, pero el amor es una entrega total. Es decir, ofrecerle al ser amado lo que somos en totalidad. Y ahí va a haber cosas que tal vez a nosotros no nos gusten. Pueden ser detalles físicos, pueden ser detalles emocionales o intelectuales, pero ahí en esa entrega va la totalidad. Y el elemento totalizante es que en la medida en que se entrega todo, la persona se siente satisfecha y plena. Voy a poner un ejemplo con esta botella de agua. Supongamos que esta botella de agua es el sujeto que ama. Lo que quiere es entregar el contenido, que es el amor. Y ese amor va a ser el agua. Entonces, en la medida en que entrega el agua y es gratuito, ¿por qué lo va a entregar? Porque él así lo decide. ¿Cuánta agua es la que va a entregar? Total, toda el agua. Pero el elemento totalizante es que en la medida en que esta botella entrega toda el agua que contiene, se mantiene llena, se mantiene plena. Y lo mismo pasa en el elemento del amor. En la medida en que el sujeto que ama entrega todo lo que es, gratuitamente, el sujeto experimenta esa sensación de plenitud. En contraparte con el egoísmo, supongamos que esta botella es el sujeto egoísta. En la medida en que se quiere guardar esta agua, este contenido para sí, se empieza a vaciar y se empieza a quedar sin ese contenido, sin ese amor. Entonces, vamos a poner estos dos contrastes. El sujeto que ama y se entrega totalmente se siente pleno, porque justamente lo que busca es eso, es entregarse completamente. Y el sujeto egoísta, en la medida en que no se quiere entregar, en la medida en que quiere recibir y reservarse eso que tiene, se siente vacío. Algunos dicen que lo contrario del amor es el odio. Aquí diría que lo contrario de amar es el egoísmo, es el irse hacia uno. Por eso es importante tener en cuenta esto. El amor entonces es una entrega gratuita, total y totalizante hacia los demás. Y aquí pongo otro punto importante que es el elemento de la libertad. Por desgracia, la naturaleza humana se ve sujeta a muchas limitantes. Limitantes físicas, intelectuales, emocionales, de muchos tipos. Y la libertad humana está limitada. Si ustedes tienen hambre, tienen sueño o están cansados, también su capacidad de entregarse se verá limitada. Y por lo tanto, su libertad también está condicionada. Por este motivo, su capacidad de amar es limitada. Y aquí entro en lo que yo llamo como una tragedia, porque en la naturaleza del ser humano está esa demanda de sentirse amado. Y esta es mi definición de ser humano. El ser humano es el sujeto o el ser que necesita recibir ese amor, pero que su naturaleza limitada le impide amar plenamente. ¿Y por qué le digo tragedia? Porque todos nosotros, los humanos, demandamos bajo cualquier situación en la que nos encontremos. Así podamos ser trabajadores, desempleados, estar con salud, estar enfermos, tener problemas o trastornos emocionales o psicológicos. Ahí el ser humano sigue demandando amor. Seas el peor de los villanos
o el más gentil de los seres humanos, sigues demandando la necesidad de ser amado. Pero en contraparte, esa demanda de recibir amor no es satisfecha por otros seres humanos, porque nosotros somos imperfectos y nuestra capacidad de amar no es plena. Los padres pueden amar a sus hijos, pero esa naturaleza humana los limita a un amor incompleto o inacabado, en todo caso imperfecto. Podrá ser bien intencionado, pero es limitado. Y la tragedia es que nosotros, ustedes y yo, ni nadie en este mundo ha recibido ese amor de otro ser humano plenamente. Algunos más, otros menos, pero plenamente aún no lo recibimos. ¿Y cuál es la consecuencia de no haber recibido ese amor gratuito, total y totalizante de parte de alguien más? Es que también en nuestra naturaleza se van creando estas carencias afectivas. Es lo mismo con la nutrición. Un bebé necesita alimentos que lo nutran para poder crecer y desarrollarse, tener energía y tener capacidades que se van adquiriendo con el paso del tiempo. En el plano de la afectividad, el ser humano desde que nace va requiriendo esas muestras de amor y de cariño de parte de su entorno y de los sujetos que están con él. Pero al no recibirlo de manera adecuada, puede desarrollar estas carencias afectivas que lo van a limitar en su manera de relacionarse con los demás. Y aquí quiero abordar rápidamente un punto sobre la inseguridad. Cuando un sujeto no tiene bien cubierta, o al menos en una medida promedio, sus necesidades afectivas, desarrolla inseguridades. Y la inseguridad básica de todos los seres humanos es el no saber si soy amado. Esa es una duda que acompañará nuestra vida humana a lo largo de todo nuestro paso por este mundo. El decir no sé si soy amado. ¿Por qué? Porque mi referencia de amor, el de mis padres, de mi familia, pues fue limitado. A lo mejor tuve padres ausentes, a lo mejor tuve padres violentos y agresivos, a lo mejor tuve padres muy cariñosos que me sobreprotegieron y no me dieron esa seguridad de sentirme autónomo. O a lo mejor en mi contexto social hubo ciertas dificultades y ciertas carencias que me mantuvieron alejado. Por eso, la inseguridad básica es no saber si soy amado. Y esto tiene dos caras en esta misma moneda de inseguridad. Un camino es el de pensar que esta falta de amor que nos lastima a todos y que es innegable que aquella persona que no se sabe amada desarrolla esta inseguridad, pero aparte duele en la naturaleza humana en no saberse amado, es cómo le hago con este dolor, cómo lo manejo. Y les voy a compartir dos maneras inadecuadas de manejar este dolor y de responder a esta inseguridad. La primera forma inadecuada es la negación. Es decir, ante la pregunta de saberme amado o no, yo lo que digo es, pues no me interesa o no lo necesito. Niego esa situación. Entonces, la persona desarrolla esa negación ante ese dolor y esa falta o inseguridad del amor. La persona que niega esa inseguridad o que la rechaza tiene una personalidad del fanfarrón. ¿Qué es el fanfarrón? El fanfarrón es aquella persona que dice, pues si no me quieren, no me interesa, no me afecta, no necesito de nadie. Y fanfarronea. Ojo aquí, porque todos podemos ser fanfarrones en diferentes áreas de nuestra vida. Esa sería la primera. Entonces, ante la inseguridad, puedo negarlo y puedo desarrollar una personalidad fanfarrón. La segunda manera inadecuada es padecer ese dolor y esa inseguridad. Es decir, ese dolor me angustia tanto que sufro y padezco la inseguridad.
Y las personas que reaccionan de esta manera pueden manejar un comportamiento, una personalidad del tímido. Es decir, el que no se atreve a hacer las cosas por miedo, por timidez. Y estas dos caras de la misma moneda de la inseguridad desarrollan ciertos elementos de la personalidad que son inadecuados. Aquí te pediría que hagas una primer pregunta de reflexión interior. Es ¿en qué aspectos de mi vida puedo ser un fanfarrón y en qué aspectos de mi vida soy tímido? Porque ahí estaría una clave para detectar primero nuestras inseguridades. ¿En qué áreas me siento con esa fuerza de hacerlo de manera incluso alardeando como un fanfarrón? ¿Y en qué áreas de mi vida no quiero atreverme porque me da timidez y me da inseguridad? Eso nos hará un caminito para descubrir nuestras propias inseguridades y por lo tanto propios elementos de mi personalidad o de mi historia que no están seguros y afianzados en el amor. Ese sería un primer apartado sobre el tema del amor y la inseguridad. Pasando a un siguiente punto, hablando de la libertad como esa fuente para amar, esa posibilidad de amar, y del amor como el camino que nos libera, habría que dejar claro lo siguiente. La libertad humana tiene condicionantes o también se ve sujeta a limitaciones. ¿Qué cosas pueden limitar la libertad humana? Hay un sinfín de situaciones. Y me voy a detener un poquito en el tema de las adicciones. Las adicciones en sí son una limitación de la posibilidad de un sujeto a tomar una decisión adecuada. Es decir, alguien que es adicto, y voy más allá de las adicciones a las drogas. Hay adicciones a casi todo. Hay adicciones a redes sociales, hay adicciones a cierto tipo de entretenimiento, hay adicciones a apostar, al juego, hay adicciones muy diversas. Y el problema es que esa adicción poco a poco se va apoderando del tiempo, la energía y del sujeto en su totalidad. De tal forma que una persona adicta a cualquier cosa empieza a ver menguado su energía, sus pensamientos, su disponibilidad en función de atender esa situación de adicción. Es decir, ¿cómo saber que tengo un problema de adicción? Porque cuando quiero hacer algo, lo dejo para atender esa adicción. Vamos a llamarle adicción a las apuestas, al juego. Es decir, me invita a mi familia a un evento, a una comida, a una reunión y por ir a apostar o ir al juego, cancelo esa convivencia. O vamos a hablarle de las adicciones a las redes sociales. Es momento del descanso de la noche, pero por estar conectado a las redes sociales, ese descanso se ve frustrado o no es adecuado porque la persona tiene que estar constantemente revisando sus redes sociales. Y lo veo muy claramente en algunos accidentes de tráfico. Personas que incluso manejando, sabiendo que ponen en riesgo su vida, su integridad y la de otros, sigue manejando, sigue mandando mensajes de texto o sigue revisando sus redes sociales. Y la consecuencia ahí es que esa capacidad de dejar por un momento las redes sociales o el celular pone en riesgo su vida, su patrimonio y el de otros. Por lo tanto, hay que tener bien claro cuáles pueden ser esas cosas que están limitando nuestra libertad. Porque si no somos plenamente libres, también estará limitada nuestra capacidad para amar y para entregarnos a otros. Y como un punto pequeño, pero también importante, es que esas limitaciones de la libertad, esas carencias afectivas, ponen un problema, y ese es no nada más en la capacidad que tengo yo para amar a otros, sino también en la capacidad que tengo para recibir el amor de otros. Y ahí está lo peligroso, porque si no atendemos esas carencias afectivas,
Si no atendemos esas situaciones que van limitando mi libertad, también poco a poco iré experimentando la ausencia de ese amor que viene del exterior hacia mí. Y aquí está lo peligroso, porque una vez que dejo de percibir el amor de otros hacia mi persona y empiezo a alejarme de ahí, vendrán sentimientos de frustración, de desesperación, porque al no sentirme amado completamente, al no experimentar esa sensación de amor que se ve limitada por mis carencias afectivas y por mi historia y por esas cosas que condicionaron mi libertad, empiezo a tener esas sensaciones y esos sentimientos de desesperación. Y lo triste de este círculo vicioso es que esos sentimientos de no saberme amado, de sentirme desesperado, me van a llevar a retroalimentar este círculo. Es decir, en la medida en que yo no experimento el amor de otros hacia mí, me voy desesperando y me voy entristeciendo. Y ese sentimiento de tristeza, irónicamente, me puede llevar a situaciones que limitan todavía más mi libertad. Me pueden llevar a caer en adicciones o en adicciones ya superadas, pero con recaídas más fuertes, o en conductas inadecuadas que vuelven a limitar mi libertad. Es decir, eso todavía se va a volver a sumar en esa capacidad que yo tengo de amar a otros y de recibir el amor. Por esto hay que tener mucho cuidado. Y a modo de síntesis general de esta pequeña charla, es el camino para amar es el de la libertad y el de liberarnos. Y el camino para alcanzar la libertad es amando. Y amar no se aprende más que haciéndolo, buscando entregarse completamente. Y como esta institución es de inspiración cristiana, tenemos grandes ejemplos a través de los santos que han sido sujetos que, viéndose limitados en sus capacidades para amar, ellos comienzan a amar y en ese esfuerzo van alcanzando cada vez más las metas. Tenemos, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, cuya frase célebre es amar hasta que duela, y cuando duela, sigue amando. Ojo aquí, porque podemos confundir este dolor del amor con otras situaciones que son insalubres o no saludables para las emociones. No consiste en que el que ama busca sufrir, consiste en que el que ama asume las consecuencias incluso del sufrimiento o del dolor, y sobre todo de la comodidad. El que ama no busca su comodidad, busca el servicio a los demás. La invitación es a dejar esa comodidad que va limitando, esa comodidad que nos da el egoísmo, para poder descubrir el amor. Y una vez que empecemos a amar a otros con gestos concretos, con gestos de servicio y de entrega, podremos ir experimentando también esa libertad humana. Y como comenzaba la plática de hoy, la charla de hoy, es en la medida en que el sujeto empieza a amar y se empieza a liberar, como la libertad es lo que nos hace distintos de otros seres vivos, se empieza a sentir plenamente humano. Entonces, el camino de la plenitud humana consiste en esto, en este círculo de libertad, amor. Pero otro punto importante es que la libertad humana tiene una pequeña característica que lo hace auténticamente libre, y esa es la responsabilidad. La responsabilidad es la consecuencia de las decisiones que nuestra libertad asume. Cualquier situación que a ustedes les vengan a decir donde pueden elegir sin una consecuencia, sin una responsabilidad, una respuesta, cuidado, porque puede ser que no sea libre. Las decisiones libres están acompañadas de una responsabilidad, es decir, una consecuencia y una respuesta. Por lo tanto,
todas mis decisiones, si son libres, irán acompañadas de la responsabilidad. Si yo decido estudiar una carrera, estoy decidiendo con mi libertad y en respuesta tendré que asumir los retos y todas las cosas que acompañan esa decisión. Otro ejemplo son las personas que se casan. Una persona que se casa con alguien y le promete fidelidad está asumiendo la responsabilidad de renunciar a otras posibles relaciones, porque es una decisión desde la libertad en el amor. Y un sinfín de decisiones que el ser humano pueda tomar tienen que ir acompañadas de esta responsabilidad. Si yo un día decido manejar mi vehículo, pero antes de eso tomé alcohol y yo digo, es que yo soy libre de manejar, no pasa nada, tendré que asumir las consecuencias. Y en la medida en que yo voy asumiendo esas consecuencias, me voy a ser responsable y por tanto, en la medida de mi responsabilidad, también está la medida de mi decisión libre. Este caminito es interesante porque es lo que nos va acercando cada vez a la plenitud humana. Por último, dejaría unas preguntas para tu reflexión. La primera es, ¿qué partes de mi vida experimento con inseguridades? ¿Qué partes de mi vida no se saben plenamente amadas o completamente amadas? ¿Amadas por alguien más o amadas por mí? Es decir, ¿qué cosas de mi persona no están siendo amadas por mí? Porque la primera responsabilidad en el amor también es amarnos a nosotros mismos. Esa sería una cuestión. La otra es, ¿en qué áreas de mi libertad está siendo limitado mi contexto? Es decir, ¿qué cosas limitan mi libertad? Y por lo tanto, la invitación a través de esta charla es, ¿qué cosas tengo que dejar para experimentar más la libertad? Y por último es, ¿qué decisiones que he tomado deben de acompañarse de mayor responsabilidad de mi parte? Es decir, si yo decidí entrar a estudiar una carrera en la universidad, ¿qué cosas, qué responsabilidades asumo para poder tener esa libertad en esta respuesta y en esta decisión? Entonces, tienen ese trabajo para que hagan su reflexión y recuerden, únicamente es libre quien ama y únicamente puede ser libre aquellos que experimentan ese amor en un primero hacia ellos y que van amando a los demás. Les agradezco su tiempo y esperemos seguir en contacto y en comunicación a través de Extensión Universitaria. Muchas gracias y espero de verdad que les haya servido esta charla, este breve momento de reflexión y que lo puedan aplicar en sus vidas y en sus relaciones humanas. Ya después les daremos información de otros temas de su interés. Hasta luego. Saludos.